Hermanos, les invito en esta mañana para que busquemos en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar un poco acerca de este capítulo 12 del libro de los Romanos. Realmente este capítulo tiene muchas cosas
que el Señor nos muestra para practicarlas. Sin embargo, vamos a ver qué podemos esta mañana, con la ayuda del Señor, mirar de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pablo comienza aquí con un ruego, con una súplica. Y él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo viene hablando en los versículos anteriores acerca de la gracia de Dios, acerca de la bondad de Dios para con nosotros, que siendo pecadores, merecedores de la condenación eterna, Cristo murió por nosotros. El Señor ha extendido su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Él espera acerca de nosotros? Es lo que quiere, hermanos, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, que andemos como Él quiere, una vida de gratitud hacia Él. Entonces, lo primero que Él dice aquí es que Él quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ahora que hemos disfrutado de esa misericordia de Dios, Él espera de nosotros una entrega total a Él, que nos entreguemos plenamente al Señor como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento habían varios tipos de sacrificios, los cuales se ofrecían a Dios. Pero había un sacrificio que era el sacrificio de olor fragante. Entonces, ese sacrificio era lo que se ofrecía a Dios. Y el Señor exigía en aquel tiempo que todo lo que se ofrecía a Dios tenía que ser algo bueno, perfecto. No podía ser algo trivial. Tenía que ser como el sacrificio de Abel, que dice que tomó de lo más gordo para Dios, lo mejor. Entonces, en el Antiguo Testamento se ofrecía todo lo mejor a Dios, como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Él. Pero el Señor quiere en el día de hoy que esa ofrenda, que ese sacrificio, seamos nosotros mismos. Que seamos nosotros los que nos ofrezcamos a Dios. Que nos consagremos para Dios. Que vivamos para Dios. Ese es el verdadero sacrificio agradable. Ese es el verdadero culto racional. Cuando nosotros nos rendimos completamente a los pies del Señor y ponemos nuestra vida delante de Él.
El Señor quiere una entrega total. El Señor no quiere la mitad de nuestra vida. El Señor quiere toda nuestra vida. Y allí es donde comienza el verdadero culto a Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Él. Cuando nosotros le damos toda nuestra vida a Él. En espíritu, en alma y en cuerpo. Es cierto que el Señor también quiere que le alabemos con nuestros labios, como dice la palabra, alabarle. Pero la mayor cosa que el Señor quiere es que nuestra vida sea una vida entregada totalmente al Señor. No solamente algo de labios, porque el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque realmente lo que el Señor busca no es algo externo, sino algo interno. El Señor quiere toda nuestra vida para Él. Y nuestra vida debe representar un sacrificio agradable a Dios. Hay una escritura que dice que nosotros, los que hemos sido salvados, somos grato olor de Cristo. Entonces eso es lo que el Señor, hermano, espera de nosotros. Nuestro verdadero culto, nuestro verdadero sacrificio es cuando nos entregamos plenamente al Señor. Cuando nos damos todo para Él. Amén. Luego el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor en su oración en Juan 17 dijo que nosotros no éramos del mundo, que estábamos en el mundo, pero ya no éramos del mundo. Él dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si nosotros no somos del mundo, si nosotros ya no pertenecemos al estilo de vida de esta generación perversa y adúltera que dice la palabra, entonces el Señor espera que nosotros como creyentes no nos conformemos, no nos adaptemos al mundo. No nos adaptemos a este siglo. Se está refiriendo al mundo. Sino que renovemos nuestra mente, dice nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo es enemigo de Dios. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, como creyentes, hermanos, siempre el mundo va a estar en contra de nosotros y nosotros vamos a estar en contra del mundo. Porque los rudimentos del mundo son contrarios a los propósitos de Dios. Entonces el apóstol Pablo en esta carta nos ruega que no nos adaptemos, que no nos conformemos a este siglo. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos una naturaleza nueva. La palabra dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros estamos en el mundo, y dice la palabra que ellos se sorprenden de que no sigamos en el mismo desenfreno que ellos siguen. Pero puede haber el peligro de nosotros, por quedar bien con el mundo, entonces adaptarnos al mundo, al moldearnos a los rudimentos que este mundo tiene. El mundo tiene muchos rudimentos y casi todos los rudimentos son contrarios a lo que Dios ha establecido. Uno de los rudimentos que se maneja ahorita es la igualdad de género. Dios hizo hombre, hizo mujer. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero ahora el mundo y los rudimentos del mundo tratan de decir que eso no es así. Que después que el niño crece, él puede elegir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Son los rudimentos del mundo, contrarios a la palabra de Dios. Y ese es solamente un ejemplo de todo lo que el mundo tiene. Ya el mundo no exalta el matrimonio, sino que ellos dicen que es mejor que haya la unión libre. Y la unión libre, a todo el mundo le parece eso como normal. Pero la palabra no habla de la unión libre, sino que habla del matrimonio. Pero esos son los rudimentos, hermanos, del mundo. El mundo tiene la moda unisex, es decir, que usted puede vestir de mujer o de hombre, que eso no importa. Pero todos sabemos que el Señor diseñó que la mujer tiene un diseño y el hombre tiene un diseño. Pero el mundo, hermano, es contrario a todos los principios de Dios. Entonces, por eso el apóstol dice aquí, no solo que entreguemos nuestra vida a Dios plenamente, sino que no nos adaptemos a este siglo, que no nos amoldemos a las cosas del mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere que andemos no como necios, dice la palabra, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor quiere que andemos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere de nosotros, y no conforme a los rudimentos del mundo. Pero puede haber peligro, porque sin darnos cuenta nos puede pasar como le pasó a Lot. ¿Qué fue lo que le pasó a Lot? Cuando él se separó de Abraham, Abraham fue un extremo y Lot fue al otro extremo. Dice la palabra que Lot puso su tienda cerca de Sodoma. Él la puso cerca. Pero a medida que pasó el tiempo, se fue acercando más. Y cuando acordó, ya Lot no tenía su tienda cerca de Sodoma, sino que estaba en Sodoma. Y la palabra dice que afligía su alma viendo las cosas inicuas que ahí se practicaban. Eso le afligía, pero ya estaba en Sodoma. Él fue acercando poco a poco la tienda hasta que llegó allá. Y a la final Lot tuvo pérdidas,
Porque cuando vino el juicio de Dios, ¿qué pasó? Lot salió sin nada. No le dio tiempo de agarrar nada. El Señor le dijo: escapa por tu vida y no mires atrás. Hermano, el mundo lo que nos trae, hermano, es pérdida. El mundo lo que nos trae es ruina. Mire el hijo pródigo, dice que se fue de la casa del padre y malgastó todos sus bienes en un país lejano. Y a la final terminó en un lugar terrible, deseando comer de la comida que le daban a los cerdos, y nadie le daba. Tuvo que regresar a la casa del Padre, porque en la casa del Padre que tenemos abundancia de pan. Es en el Señor, hermano, que nosotros estamos satisfechos. Es en la casa de misericordia que tenemos que estar, en Cristo. Entonces, qué importante, hermanos, es esto que estamos viendo hoy en la palabra. Esa entrega total que debemos tener al Señor de nuestra vida. Esa separación que debemos tener del mundo. Sabiendo que el mundo, hermano, es enemigo de Dios. El mundo es contrario a Dios. Y la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, dice, no provienen del Padre. Y dice que el mundo pasa, su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos llamados, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, a renovar nuestras mentes para conocer, hermano, qué es lo que Dios quiere que hagamos. La palabra dice también que andemos como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Cada uno de nosotros representa a Cristo. Dice que nosotros somos cartas leídas ante el mundo. Cuando usted va a un lugar, según como usted tú, usted está representando a Cristo. Y eso lo ve la gente, hermano. La gente ve todo eso. Porque dice la palabra que somos cartas leídas. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo de esta carta? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que el concepto que nosotros debemos tener de nosotros es el mismo que el Señor nos ha dado. Porque dice que el Señor repartió a cada uno conforme a la medida de fe. Y hemos sido llamados por el Señor a vivir la vida corporativa del cuerpo de Cristo. La palabra iglesia significa los llamados fuera. Entonces el Señor nos llamó fuera del mundo. Y ahora, hermano, el Señor nos ha llamado no a vivir vidas individuales, sino que nuestra vida debe ser una vida corporativa. Pero no podemos tener un alto concepto de nosotros, sino según la medida de fe
que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor nos llamó, el Señor nos dio su gracia. Y hemos de actuar conforme a la gracia que el Señor nos ha dado. Porque la palabra dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que tenemos que tener conciencia de que nosotros somos parte ahora, no del mundo, sino del cuerpo de Cristo. Y que según la medida de fe que el Señor nos ha dado, así debemos nosotros andar. Teniendo diferentes dones, dice aquí el verso 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El Señor nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una función, y debemos actuar en esa función que el Señor nos ha dado. A veces nosotros queremos ser oídos, pero el Señor no nos ha puesto de oído. Queremos ser olfato, pero el Señor no nos ha puesto de olfato. Entonces tenemos que funcionar de acuerdo a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Hay una hermana que yo conocí hace tiempo que decía, hermano, yo quiero servir al Señor. Y yo quiero servir al Señor. Yo, hermana, pero usted tiene una máquina de coser ahí. Si usted le sirve a los hermanos, usted le está sirviendo al Señor. Hasta hacer misericordia es un servicio, dice aquí, al Señor. Hasta repartir algo entre los hermanos también es un servicio al Señor. Pero a veces nosotros queremos los servicios solamente los que están visibles. Pero hay servicios que no se ven, pero que también son servicios para el Señor. Entonces debemos funcionar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, conforme a la medida de fe. Y tenemos que estar conscientes, hermanos, que ahora nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo y los necesitamos unos a otros, porque la Biblia dice que el oído no le puede decir a la mano, no te necesito. La mano no le puede decir a los pies, no te necesito. Todos, hermanos, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pero no tenemos que tener, como dice aquí el apóstol Pablo, un alto concepto, más alto de nosotros que el que debemos tener. Donde el Señor nos puso a servir, hermano, sirvamos. Aunque sea algo que veamos pequeño, pero ahí debemos servir al Señor. Nosotros somos necesarios todos. En estos días estábamos leyendo con una hermana que estuvo en la casa una anécdota sobre las herramientas de la carpintería. Hice la anécdota que en una carpintería un día las herramientas se pusieron en una reunión a hablar. Pero entre las herramientas unos se quejaban del martillo, porque dice que el martillo hacía mucho ruido. Otros se quejaban del metro, porque andaba midiendo a todo el mundo. Otros se quejaban de la lija, porque era muy áspera. Y así estaban deliberando en el taller.
había un desacuerdo entre ellos. Y de repente llegó el maestro de la carpintería. Y entonces empezó a hacer un mueble. Entonces comenzó a usar el martillo, luego el metro para que quedara bien el mueble y la lija para que el mueble quedara bien. Y así sucesivamente empezó a usar todas las herramientas hasta que aquel maestro hizo un lindo mueble. Y cuando el maestro se fue y el taller quedó solo, dice la anécdota, las herramientas dijeron: verdaderamente todos nos necesitamos. Necesitamos la lija, necesitamos el metro y necesitamos el martillo. Porque si no estuviera esta variedad, el maestro no hubiese podido hacer este lindo mueble. Entonces, así mismo somos nosotros, hermanos. Tenemos un lugar en el cuerpo. Y en la medida que el Señor nos ha dado para servir, hermano, sirvamos. Fíjese que dice aquí habla de la profecía. Hay hermanos que el Señor les ha dado ese don de profecía. Pero la profecía no está limitada solamente a predecir el futuro. Hermano, va a pasar esto o aquello. No. La profecía también tiene que ver con alentar, con animar, con edificar a los hermanos, hasta con dar una palabra de aliento. Pero también la palabra habla aquí no solo de la profecía, sino del servicio. El servicio también es un don. Servir a los hermanos, como yo le decía a aquella hermana. También habla de la exhortación, pero la exhortación no es regañar. A veces la gente cree que exhortar es regañar a los hermanos. La exhortación es animar, es confortar a los hermanos. Muchas veces tenemos aflicción, estamos pasando por momentos difíciles, de repente un hermano llega a nuestra casa o nosotros vamos a la casa de un hermano y comenzamos a conversar con él y quizás no le contemos lo que estamos pasando y salimos de ahí confortados. Salimos de allí animados. Pero eso lo hace, hermano, la comunión del cuerpo de Cristo. También habla de la liberalidad, del repartir. Hay hermanos que tienen ese don, el de dar. Nosotros quisiéramos que todos los hermanos tuvieran el don de dar, pero no todos tienen el don de dar. Hay unos que tienen ese don. Nosotros conocimos una hermana en Venezuela que ella era del Perú y no tenía ninguna familia. Y unos hermanos los llevaron a un hogar donde cuidaban ancianos cristianos. Y la hermana del Perú, ella hacía galletas y salía a vender sus galletas. Y cuando regresaba a la tarde, le daba todo lo de las galletas a los hermanos del hogar. Y yo le decía: no, hermana, esto es para su sustento. No, hermano, esto es para el hogar. Y trataban de pelear con ella, pero tenía ese don, esa liberalidad de que todo lo que hacía no era para ella, sino para los demás. Ese es un don. Tenemos diferentes dones. Y dice aquí: el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, porque siempre necesitamos a alguien que vaya adelante, que tome la iniciativa. Pero no lo podemos hacer todo porque todos no tenemos ese don. Y aún la misericordia es un don del Señor. Y el que hace misericordia con alegría. Entonces ese es el llamado que tenemos aquí en esta carta. Ese es el ruego del apóstol. La entrega de nuestra vida al Señor. El vivir apartados
del mundo, pero vivir en la vida corporativa de la iglesia. Pero ¿qué más vemos aquí, hermanos? El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. El verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ese es el primer mandamiento que el Señor nos dio. Dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y la palabra dice que no amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Es decir, que ese amor que tenemos por los hermanos tiene que ser un amor que se demuestre, que se exprese con nuestras actitudes, con nuestro servicio al Señor. También dice la palabra que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque la vida en comunidad no es tan fácil. Siempre puede haber entre nosotros algunas diferencias, hasta algunos choques. Pero la palabra dice que sobre todas las cosas tiene que permanecer en nosotros el amor, soportándonos con paciencia en amor. Y dice que el amor es el vínculo que une todas las cosas, el vínculo perfecto. Y en cuanto a honra, dice aquí, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero no solamente el Señor nos manda a amarnos, a consagrarnos, a servirle, a ser apartados del mundo, sino también nos manda a nosotros a ser diligentes. Ahí en el verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor. Es decir, en las cosas del Señor, hermanos, nosotros tenemos que ser diligentes. No podemos ser, hermanos, perezosos. Hay cosas, hermanos, que requieren diligencia, que requieren rapidez de parte de nosotros. Entonces, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes del espíritu, sirviendo al Señor. A veces, hermano, cuando nos toca servir al Señor, hermano, a veces algo que es lamentable, que a veces lo dejamos para último, ¿verdad? A veces lo del Señor, a veces pasa como un hermano que tenía 2 vacas, estaba criando 2 vaquitas, y él dijo: una de estas vacas es para el Señor, dijo él. Un día se murió una vaca. ¿Sabe lo que dijo? Ay, se murió la vaquita del Señor. ¿Se da cuenta? Y a veces entonces nosotros en lo del Señor a veces lo tenemos en poco. Y nosotros tenemos que darle primero el lugar al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Es cierto que a veces estamos cansados, pero todos nosotros debemos poner un poquito de diligencia en cuanto a las cosas del Señor. Gozosos de la esperanza. Hemos sido llamados a ser creyentes, hermanos, gozosos. En medio de cualquier circunstancia, nuestro gozo tiene que estar allí, no desfallecer. Hay un versículo en Santiago que yo siempre meditaba, ese versículo que dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y yo decía: oye, pero ¿cómo puedo tener yo gozo
pasando por una prueba. Eso es algo como que no es compatible. Tener gozo en medio de diversas pruebas. Y yo siempre le preguntaba a algunos hermanos, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí? Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Si cuando uno tiene pruebas, ¿cómo puede estar gozoso? Eso es algo que yo me preguntaba. Pero en cierta oportunidad yo estaba pasando por una prueba. Y para mí esa prueba era una prueba muy fuerte. Y en medio de la prueba, hermano, yo un día me fui a bañar. Abro la regadera, me estoy bañando y estaba muy afligido. Y oré al Señor y dije, Señor, ayúdame en medio de esta prueba, Señor. Señor, dame fuerza, no aguanto esta prueba. Y mientras oraba, hermano, yo sentí un gozo que salió de mí. Yo empecé a sentir una alegría en medio de esa prueba. ¿Y sabe qué hice en ese momento? Dije, Señor, te alabo. Señor, te glorifico, porque yo sé que esta prueba será para bien. Y así fue, hermano. Vino el gozo del Señor. Porque aunque estemos pasando por prueba, el gozo está ahí, hermano. Y yo sé que muchos de los que están aquí han pasado por eso. Han tenido problemas, dificultades, pero en medio de las dificultades, si usted se da cuenta, está el gozo del Señor. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No debemos desmayar cuando se requiere la oración. Tenemos el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Dice que ella iba y le decía, hazme justicia a mi adversario, pero él no quiso. Pero la viuda siguió insistiendo, hasta que un día el juez dijo, no, ya no aguanto más esta viuda. Ya me molesto, cada rato viene, mejor le voy a hacer justicia. Y entonces el Señor dice, mira lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Hermanos, estamos llamados a ser constantes en la oración. Aunque usted no vea la respuesta, hermano, usted siga orando, siga clamando. Hay respuestas que vienen ahí mismo. Yo he visto respuestas así, yo creo que ustedes también. Que ustedes oran y ahí mismo el Señor responde. Pero hay respuestas que pueden tardar 20 años, 10 años. Y la única manera de dejar de orar es que el Señor nos diga que no. El apóstol Pablo dice que él había rogado 3 veces al Señor por un aguijón. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos que ser constantes en orar hasta que el Señor nos diga que sí o que no. Y debemos esperar el momento de la respuesta del Señor, porque a veces nosotros queremos que el Señor actúe y muchas veces el Señor quiere que esperemos. Dice el salmista del Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor y Él me respondió. Entonces a veces hay que tener paciencia. Dar a conocer nuestras peticiones delante del Señor. Señor, aquí está esto, aquí está aquello. Y yo espero, Señor, que tú respondas esta oración. Pero no podemos desmayar. La palabra dice orar sin cesar. A veces pedimos algo al Señor y como no vemos que el Señor nos responde, entonces dejamos de orar. No debemos dejar de orar. La palabra dice que debemos ser constantes en la oración.
sin desmayar. En estos días escuché un testimonio, hermano, de una hermana que oró por su marido más de 50 años para que fuera salvo. Y orando y orando. Y cuando el esposo cumplió 90 años, creyó al Señor. Pero la hermana fue constante en la oración. ¿Qué más dice la palabra? Aquí, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen. Bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros, no resistáis al que es malo, sino que al que te hiere en la mejilla. Había un hermano que decía, no es que le voltee la otra, sino que evites que te dé la otra. Decía un hermano. Entonces, no pagar mal por mal, sino seguir siempre lo bueno. Porque en el mundo, hermano, es así. En el mundo le pagan a usted con la misma moneda. Pero la vida cristiana es que si nos maldicen, ¿qué debemos hacer nosotros? Bendecir. Que si nos hacen mal, nosotros debemos hacer el bien. Esa es la ley del reino. Y también dice que no nos venguemos nosotros mismos. La venganza del Señor, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Porque verdad, hermano, que a veces cuando le hacen algo a uno quisiera, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, sino más bien dejad lugar a la ira de Dios. Señor, hasta eso que me hicieron, yo pongo a esa persona delante de ti. Señor, encárgate de él. Yo lo bendigo. Ten misericordia de él. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces nosotros con nuestra actitud queremos que el Señor haga, el Señor no hace. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Ay de aquel que se fuera de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Mejor sería que se atara una piedra de molino en el cuello, se lanzaría más. Entonces el que se mete con un hijo de Dios, el que afrenta a un hijo de Dios, a la final Dios va a defender su causa. Entonces nosotros no estamos, hermanos, para defendernos. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tu enemigo tuviera hambre, dice aquí, dale de beber. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Van a quedar, hermanos, avergonzados cuando nosotros hacemos el bien. Y luego el apóstol termina aquí diciendo, no seas vencido de lo malo, sino que debemos vencer con el bien el mal. Ese es el estilo de nuestra vida. Cuando vemos aquí Romanos 12, aquí dice deberes cristianos, dice aquí la Reina Valera. Pero Romanos 12 es cómo debe ser el estilo de nuestra vida delante del Señor en el mundo. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, a andar
como Él anduvo. Que el Señor nos ayude, hermano, a consagrarnos a Él, a vivir para Él y a entender, hermano, que el Evangelio y el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es un estilo de vida. Es la vida de Cristo en nosotros. Pero esa vida tiene que ser expresada en todos los aspectos, como vimos aquí, personales, sociales, corporativos, prácticos. Porque la vida cristiana no es una vida superficial. Solamente no, yo soy cristiano ya y me reúno los domingos en un sitio. No. Tiene que ser una vida práctica. Amén. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, hemos podido mirar tu palabra. Señor, en tu palabra, Señor, nos miramos, Señor. Y vemos en ella, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti, Señor. Señor, a que toda nuestra vida, Señor, sea para ti, Señor. Señor, que vivamos en este mundo, Señor, como extranjeros, como peregrinos. Pero que no nos olvidemos, Señor, que tenemos una función en el cuerpo, que tenemos que servirte, Señor, con diligencia. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida del reino, Señor. Andar, Señor, como Cristo anduvo, Señor. Demostrando, Señor, con nuestra vida, Señor, que somos tus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos ahondar más en ella, Señor. Que esto sea solamente, Señor, un aperitivo, Señor. Pero que cuando estemos en nuestra casa, Señor, sigamos, Señor, profundizando en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.